Hola, bienvenidos a esta lección de Microsoft Access 2010, donde aprenderemos los conceptos básicos de esta herramienta, su entorno y cómo crear dos tablas, que bueno, será la parte básica que veremos. Como verán en esta pantalla de mi escritorio, yo tengo ya el acceso directo creado de Microsoft Access 2010, pero si ustedes no lo tienen creado, lo pueden buscar directamente en programas y archivos. Vamos a teclear Microsoft Access y seguramente aparecerá la aplicación. Damos clic y se ejecutará directamente, donde podemos ver las opciones básicas de Access, que tenemos algunas inactivas y otras activas. Por default me selecciona la opción base de datos en blanco. Esta será la que deje determinada. Lo que cambiaré será la dirección o la ubicación donde quiero que se guarde mi base de datos. En este caso, en la parte nombre de archivo, yo les recomiendo que creen una carpeta donde sepan ustedes dónde van a almacenar sus bases de datos. Yo crearé mi carpeta en mis documentos. Aquí voy a crearla con el nombre de BD, es decir, base de datos. La selecciono y nombro de una vez aquí mi base de datos. La nombraré escuela porque haremos dos tablas relacionadas a una escuela. Como verán, se modificó la dirección y una vez hecho esto le damos en crear, lo que me abrirá directamente la pantalla de Access, donde podemos ver opciones similares a las que todos conocemos o la mayoría, como son las de Word, Excel, etcétera, ¿no? Primero tenemos aquí los botones básicos de minimizar, cerrar, etcétera. Aquí esta barra de acceso rápido para movimientos inmediatos que tengamos en nuestra base y nuestra cinta de opciones, es decir, todos los botones que me permiten dar formato, crear y hacer los movimientos que necesite en mi base de datos. Bien, una vez visto esto, lo primero que haremos será crear una tabla relacionada a mi escuela. Aquí recuerden, está el nombre de mi base que se llama escuela, ¿sí? Me aparece por default una tabla que es tabla 1 que automáticamente me la crea Access. Sin embargo, yo quiero darle un nombre distinto para ir definiendo la información que tenga mis tablas. En este caso, me iré al botón donde está esta pequeña escuadra y un lápiz. Veámoslos aquí. Tengo dos botones básicos que son Vista hoja de datos y Vista diseño. Doy clic en Vista diseño y me pedirá el nombre de mi tabla, es decir, cómo la voy a guardar. Voy a nombrar a esta tabla datos académicos. Recuerden que es de una escuela, ¿sí? Damos a aceptar y me abre otra opción donde yo puedo capturar los campos que quiero que contenga mi tabla y los tipos de datos de estos campos. Es decir, en este caso, el primer campo que quiero que tenga mi tabla será número de control. ¿Por qué no le pongo punto al número? Porque no me permite guardarlo de esta manera. Por lo pronto vamos a dejarlo así. Otro dato que quiero que tenga será el aula, si repite curso el alumno o no, y alguna actividad extraescolar a la que esté inscrito. Bien, ahora en tipo de datos, es decir, qué tipo de información guardaré en mi campo número de control. Si doy clic en este menú me desglosa diferentes opciones. En este caso, número de control va a ser de tipo número. ¿Por qué? Porque este identificador, que si lo pensamos a un ejemplo, en una escuela recuerden que hay un número que identifica a cada uno de los alumnos, ya sea como alumnos o bien como maestros, tenemos un identificador que es único e irrepetible. Por lo tanto, en este caso será de tipo número. Seleccionamos tipo número. Aula será de tipo texto, como ya está predefinido. Repite curso será de tipo sí, no. Como ven, esta opción está aquí en nuestro menú, vamos a seleccionarla. ¿Por qué? Porque si el alumno repite curso solamente tenemos dos respuestas, es decir, si repite curso o no repite curso. Bien, actividad extraescolar
será de tipo texto tal y cual está. Ahora ya tenemos nuestra tabla lista. Si damos clic aquí en este botón, nos pedirá guardar la tabla. Vamos a decirle que sí. ¿Desea guardarla ahora? Sí. Bien, aquí tenemos ya los campos que yo capturé, es decir, número de control, aula, etc. Vamos a capturar esta información. Puedo hacerlo ya directamente. Suponiendo que este es el número de control de un alumno que está en el aula A2, repite curso. Si selecciono la casilla es que sí repite curso, si no, obviamente la dejamos en blanco. Vamos a poner repite curso. Actividad, vamos a poner que es básquetbol. Ok, bien, un alumno más en el aula B4, repite curso, no repite curso. Actividad, vamos a ponerle voleibol. Ahí está, ya tengo capturados dos campos en mi tabla datos académicos. Ahora crearemos una nueva tabla. Vamos a nuestra cinta de opciones, que es esta, recuerden. Damos en crear tabla y me genera una vez más la tabla 1. ¿Por qué? Porque la crea automáticamente esta herramienta. Vamos a volver a modificar el nombre de tabla 1. ¿Cómo? Dando clic en la pequeña escuadra, recuerden. Damos clic, me pide aquí el nombre de la tabla. La llamaré datos personales. ¿Por qué? Porque en esta tabla guardaré los datos de los alumnos. Ahora bien, aquí hay algo muy importante. Para que mi tabla datos académicos y datos personales estén relacionadas, deben tener un campo en común que me permita acceder a la información de ambas tablas. En este caso, el campo que se repetirá será número de control. Por medio de este voy a poder acceder a ambas tablas. ¿Sí? Datos personales será nombre, apellido, edad y domicilio. Bien, ya tengo los tipos de los nombres de campos, perdón. Número de control, ¿qué tipo de datos queríamos que fuera? Número. Nombre será tipo texto, apellido tipo texto, edad será de tipo número y domicilio tipo texto. Bien, ahí tenemos ya nuestra tabla. Damos clic nuevamente aquí, nos pide si queremos guardarla, sí queremos guardarla, y aquí están nuestros campos que ya solicitamos. Muy bien, ahora capturaremos un alumno más, que es el mismo que tenemos en tabla datos académicos, es el mismo número de control, si se fijan. Nombre, domicilio, ahí está, un alumno más. Ahí está. Muy bien, hemos ya creado nuestras tablas y capturado dos alumnos que son el mismo número de control. Posteriormente aprenderemos cómo podemos relacionarlas y cómo podemos obtener información de estas dos tablas. Obviamente este es un ejemplo corto y tiene solamente dos campos, pero imagínense tablas de este tipo con 500 o más alumnos. Bien, lo veremos más adelante. Suerte y hasta la próxima.